Hola, nosotros somos el equipo D y a continuación vamos a explicar la práctica número 1 del bloque 2 de fisiología, el cual corresponde a excitabilidad, origen y conducción de la actividad eléctrica del corazón, potencial de acción cardíaco. Los integrantes son Nadesha, Karina, Denise y Mauricio. Bueno, en esta práctica vamos a observar cómo el fármaco nifedipino, se va a utilizar al 100% en el potencial de acción cardíaco, tendrá cambios a través del programa de simulación Lavenher B5.3. Bueno, a continuación les vamos a dar una introducción acerca del potencial de acción cardíaco. Las células musculares cardíacas, los cardiomiocitos, son células excitables que en respuesta a un estímulo generan un potencial de acción, el cual se asocia a una respuesta contráctil. Un potencial de acción es un cambio reversible en el potencial de membrana producido por la activación secuencial de diversas corrientes iónicas generadas por la difusión de iones a través de la membrana a favor de su gradiente electroquímico. De esta manera, se puede definir al potencial de acción cardíaco como una rápida despolarización de la membrana, seguida de la repolarización hasta el potencial de membrana inicial. El potencial de acción cardíaco se origina en un grupo de células llamado nodo sinoauricular, situado en la aurícula derecha. Posteriormente, se propaga de una célula a otra a través de uniones en hendidura por todo el músculo de la aurícula derecha y después por el músculo de la aurícula izquierda. Así, la señal llega hasta el nodo auriculoventricular y discurre por el sistema de fibras His-Purkinje, un entramado de células de conducción especializadas que transportan la señal al músculo de ambos ventrículos. Tradicionalmente, los cambios en el potencial de membrana durante el potencial de acción cardíaco se han dividido en fases independientes. La fase 0 es la fase ascendente del potencial de acción. Esta fase es consecuencia de la entrada masiva de iones sodio a través de los canales de sodio voltaje dependientes, que generan la corriente rápida de sodio. La fase 1 es el componente de repolarización rápida del potencial de acción, cuando existe. Esta fase se debe a la inactivación casi total de la corriente de sodio o la corriente de calcio, y también puede depender de la activación de una corriente menor de potasio denominada corriente transistoria de salida. La fase 2 es la fase de meseta del potencial de acción, bastante notable en el músculo ventricular. Depende de la entrada continua de iones calcio o sodio a través de sus canales principales y de una corriente de membrana menor debida al intercambiador de sodio-calcio. La fase 3 es el componente de repolarización del potencial de acción, dependiendo de la corriente de potasio y la inactivación de las corrientes de entrada de sodio y calcio. Una vez repolarizada la célula, el MB permanece estable hasta que la célula es despolarizada de nuevo. A esta fase entre dos potenciales de acción se le denomina fase 4 y constituye la fase diastólica eléctrica del potencial de acción. Es importante mencionar que el potencial de acción cardíaco es prolongado debido a que está producido por la apertura de dos tipos de canales, los canales rápidos de sodio y los canales lentos de calcio, que también se denominan canales de calcio-sodio. Los primeros permanecen abiertos solo algunas milésimas de segundo y después se abren súbitamente. Por otro lado, los canales lentos de calcio se abren con mayor lentitud y permanecen abiertos durante varias décimas de segundo. De esta manera, durante este tiempo fluye una gran cantidad de iones, tanto calcio como sodio, a través de estos canales hasta el interior de la fibra muscular cardíaca. Y esto mantiene un periodo prolongado de despolarización que además da lugar a la meseta del potencial de acción. Otro factor importante es el hecho de que inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones potasio disminuye aproximadamente 5 veces. El nifedipino
Es conocido como un medicamento calcioantagonista, perteneciente al grupo de hidropidinas que producen efecto ionotrópico negativo. Se refiere a ser un fármaco que bloquea los canales de calcio. Estos actúan sobre canales tipo L o canales lentos, que se encuentran en el miocardio, nodo auroventricular y las células del músculo lisovascular. Su efecto produce vasodilatación arterial y reducción en la resistencia vascular periférica, lo que permite contrarrestar acciones cardiodepresoras y antiarrítmicas directas. Se utiliza como tratamiento para la presión arterial alta y angina de pecho. Esta viene siendo un flujo insuficiente de sangre hacia el músculo cardíaco debido al estrechamiento de la arteria coronaria y puede causar mucho dolor. Se prescribe gracias a que relaja a los vasos sanguíneos con el propósito de que el corazón no tenga que bombear con tanta fuerza y por lo tanto aumenta su oxigenación. Función del calcio en el potencial de acción cardíaco. Para comenzar, el calcio tiene un papel primordial en el potencial de acción cardíaco, para la automaticidad del marcapasos cardíaco, la contracción, relajación cardíaca y vascular. Además, la corriente de calcio está presente en todos los miocitos cardíacos. El canal de calcio de tipo L es el canal dominante en el corazón. Sobre todo en las células musculares auriculares y ventriculares, el calcio penetra a través de estos canales. Los canales de calcio de tipo T, con propiedades biofísicas y farmacológicas diferentes, también están presentes, pero en menor cantidad. Por otro lado, en una menor cantidad, hay una corriente de calcio que se suma a la corriente de sodio durante la fase ascendente de los potenciales de acción de los músculos ventricular y auricular y de las fibras de Purkinje, es decir, de la fase 0. De esta forma, aumenta la velocidad del potencial de acción conducido en estos tejidos. Por otro lado, una corriente de calcio pequeña permanece durante la fase 2 del potencial de acción, ayudando a prolongar la meseta. También, el calcio que ingresa en la fase de la meseta funciona como mensajero para producir la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. A este fenómeno se le conoce como liberación de calcio inducida por calcio. Y en dado caso, sin el calcio procedente de los túbulos T, la fuerza de la contracción del músculo cardíaco se reduciría de manera considerable porque el retículo sarcoplasmático del músculo cardíaco está peor desarrollado que el del músculo esquelético y no almacena suficiente calcio para generar una contracción completa. Finalmente, el calcio funciona como un regulador importante en la función contractil ventricular, ya que la interacción de los puentes cruzados se asocia con la actividad de la enzima adenosintrifosfatasa de las miofibrillas ATPasa, en donde el calcio actúa como cofactor para esta enzima. Hipótesis. A continuación, se observará una reducción en la duración del potencial de acción cardíaco por una modificación en los canales iónicos ubicados en la meseta, provocando un cambio de disminución en la fuerza de contracción muscular y una posterior vasodilatación. Procederemos a utilizar el programa LabHeart. Como primer paso, observaremos un potencial de acción cardíaco con todas sus variables en valores normales. Aquí podemos observar que la línea blanca representa el potencial de acción cardíaco con todas sus fases. La fase 0 o ascendente, la fase 1, la fase 2 o la fase de meseta, la fase 3 y la fase 4. Y por el otro lado, la línea roja representa la concentración de calcio. Ahora procederemos a agregarle el fármaco que nos tocó, que en este caso fue el nifedipino, que es un fármaco que bloquea los canales de calcio de tipo L. Vamos a ponerlo en un 100%.
A continuación, se observa un cambio en el potencial de acción cardíaco, específicamente en la fase 2, que corresponde a la meseta, ya que en esta se encuentran los canales de calcio sensibles al voltaje, o tipo L, los cuales fueron inhibidos por el fármaco, provocando una disminución de la entrada de calcio del líquido extracelular al líquido intracelular, así como la reducción del tiempo en la duración de la contracción muscular cardíaca. Conclusiones. Como se observó en la simulación anterior, podemos concluir que el calcio es un ion importante, ya que contribuye en mayor medida en la fase 2 de meseta, fase característica del potencial de acción cardíaco. Dicho ion provoca un aumento en el tiempo de duración en la contracción muscular. Por lo tanto, al bloquear sus canales tipo L tras la administración de nifedipino, la duración de únicamente la fase 2 resulta afectada, por lo cual se reduce. Gracias por su atención.